Damos gracias al Señor en esta tarde por poder una vez más reunirnos como familia y vamos a comenzar este primer culto del año y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, glorificando su nombre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a empezar cantando como se acostumbra el pueblo de Dios. Hay una hermosa alabanza que dice: vivo me amaba, muerto salvóme. Nota re mayor. Mira que el cielo su gloria cantaba, un día
al Señor. Hay gozo en nuestras vidas, hay gozo en nuestra alma, porque sabemos que el que servimos es un Dios vivo. Amén. Por eso, hermano, aumenta tu fe en la palabra, porque cuando tú desfalleces, cuando tú estás dudando, parece que Jesús estuviera muerto. Pero nosotros alabamos un Dios vivo, un Dios de poder, que vino a esta tierra. Amén. Hace unos días atrás, el mundo dice algunos, celebrar que Él vino a la tierra. Los hijos de Dios celebramos todos los días que haya venido a la tierra. Porque vino, dice, a nacer de una virgen para poder darnos vida a nosotros. Ahí está lo que Él vino a hacer. Vino a dar su vida por amor a esta humanidad, por amor a nosotros. Estamos aquí, aleluya. Damos gracias al Señor. Por eso su palabra dice aquí, en 2 Corintios, el devocional dice, triunfantes en Cristo. 2 Corintios, capítulo 2, verso 14 al 17, dice así: en el nombre de Jesús. Mas Dios, gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden a estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios hablamos de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra, bendiga este devocional en nuestras vidas. Damos gracias como familia poder estar un día más aquí reunidos, ¿cierto? El Señor fue con nosotros el año 2021. Ahora no nos cabe duda que el año 2022 ya es con nosotros. Porque Él prometió estar todos los días. La alabanza decía, el sepulcro no lo pudo ocultar, porque su espíritu volvió a su cuerpo y tuvo vida. Y por esa vida usted y yo hoy día tenemos salvación. Damos gracias a Dios por poder alabar y bendecir su nombre con la libertad que Él nos ha dado. Así que vamos a ir a orar y vamos a entregar nuestras cargas, vamos a hacer esta oración personal y le voy a pedir a Carlita que nos levante la oración. Amén. Ya hemos orado a Dios, así que ahora vamos a cantar y así después vamos a dar una oportunidad. Yo creo que la familia todos quieren agradecer a Dios por lo que Dios ha sido con nosotros este año que se fue y el que ha comenzado. Así que damos gracias al Señor y vamos a cantar una hermosa alabanza en nota re mayor. Amén. Hay una tumba vacía. Amén. Una cruz que
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Qué maravilloso cuando entonamos las alabanzas con el Espíritu de Dios. La palabra dice que debemos orar y cantar con el entendimiento de Dios, sabiendo que no estamos cantándole a cualquiera. No estamos cantándole a un Dios de papel, ni a un Dios de barro. Estamos cantándole al Dios viviente, Dios creador del cielo, mar y tierra, y los abismos, dice la palabra. Así que en esta hora, como familia, voy a dejar oportunidades si alguien quiere agradecer a Dios. Amén. Primeramente quiero agradecer al Señor por la vida y la salud que Él me concede, porque podemos llegar a otro año, ¿no es cierto? Que el Señor nos da otro día, otro año, para poder, ¿no es cierto?, seguir preparándonos. Dar gracias porque uno no imaginaba llegar hasta estos años. Amén. Se veía como lejano los 2000 y algo. Me acuerdo cuando llegamos al 2000 era como wow, llegar a los 2000. Ya ahora 2022. Así que damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque Él nos da un día más, una oportunidad más de poder alabarle, de poder tal vez ponernos a cuenta. Y doy gracias porque Él ha sido bueno y espero que Él sea con nosotros así como lo fue el año pasado. Así que eso sería mi agradecimiento y gracias por la oportunidad. Amén. No sé si hay alguien más le agradece al Señor. Bueno, yo voy a dar gracias a Dios. Mi esposo después le toca la palabra. Él va a empezar este año predicando. Su hijo aquí, su sacerdote, esta casa. Dios bendiga a mi esposo amado. Doy gracias a Dios primeramente por mi familia. ¿Y por qué? Porque sé que esta familia que está constituida aquí es porque Cristo lo hizo, porque Cristo fue nuestra ayuda, nuestra fortaleza en los momentos más difíciles de angustia. Él nos rescató, Él nos ayudó, nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó del pecado, del adulterio, de la fornicación, de todas esas inmundicias que habían en nuestras vidas. Y damos gracias a Dios porque hoy día podemos levantar nuestra bandera en alto, nuestras manos limpias y darle gloria y honra al que se lo merece, porque nada podríamos haber hecho si no fuera por Él. Aunque pasen los años, hay una alabanza muy maravillosa que dice: no me alcanzará la vida para agradecerte, Señor, por todo lo que tú has hecho. Y el año 2021 fuiste nuestra ayuda, nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio. Nos cubriste, nos guardaste de toda peste, de toda enfermedad. Todos los momentos que vivimos, usted fue más que vencedor por nosotros. Así que, ¿cómo no agradecerle a Dios? Creo que cada término de año debe ser para nosotros meditar cómo fuimos delante de Dios, qué pudimos hacer que no hicimos, y que nos ayude Dios nuestras faltas, nuestras flaquezas, que nos ayude Dios a seguir adelante. Mi anhelo solamente es que Dios esté con nosotros, porque sé que lo demás viene por añadidura. Sé que Dios no nos va a hacer faltar porque Él lo ha prometido y creo en sus promesas que son fieles y verdaderas. Así que doy gracias a Dios por mi familia, doy gracias a Dios por todos mis hermanos que nos saludan, que nos escriben, que nos mandan mensajes en el WhatsApp y que están siempre ahí fieles viendo los videos. Así que Dios les bendiga mucho, hermanos amados. Un saludo de esta familia, un abrazo a la distancia y que este año 2022 sea lleno de fortaleza del Señor, porque no se vienen días buenos. La Biblia nos enseña que las cosas van a ir creciendo. Estamos viendo que esta pandemia todavía ya van a ser casi 2 años que estamos haciendo culto. En marzo cumplimos 2 años haciendo estos cultos en el hogar. Acá donde vivimos todavía tenemos cerrado el local, pero Dios sabe por qué y aquí estamos. Pero damos gracias a Dios porque sabe lo que no nos han cerrado en la boca. No nos han cerrado el corazón, el alma para alabar a Dios, porque Dios se merece nuestra alabanza donde quiera que andemos, donde quiera que estemos. Él es digno de ser alabado. Y damos gracias a Dios esta tarde por poder comenzar un año más alabando, bendiciendo su nombre. Estamos aquí en nuestra casa tranquilos como familia. Nosotros somos muy caseros, nos gusta mucho nuestra vida familiar, los 5, porque está nuestro Dios primero y los 5 siempre estamos juntos, y donde quiera que andamos siempre andamos también los 5. Así que damos gracias al Señor. Así que damos gracias al Señor. ¿Por qué digo 5, hermanos? A lo mejor alguno que no conoce va a decir: pero ¿por qué dicen 5 si se ven 4? Porque Jesús vive con nosotros. Él prometió habitar ya no en templos hechos por hombres, sino en los corazones que le abran a Él cabida para Él morar. Y nosotros lo hemos hecho.
Aquí hay 4 templos que le han abierto el corazón a Dios. Así que agradecemos, hermanos queridos, y doy gracias a Dios. Sé que muchos están en prueba, sé que muchos tienen enfermedades, pero Dios tiene todo poder y en Él hay que seguir confiando. Que este año sea renovada nuestra fuerza. Pidámosle a Dios que Él es el que ciñe con fuerza nuestras vidas. Así lo dijo Samuel, Él es el que nos ciñe de fuerza. No hay otro que pueda darnos la fortaleza que Dios nos da. Y en la fe y la esperanza de creer en un Dios poderoso. Yo me gozaba cantando porque me imaginaba cuando esta gente fue a ver esa tumba y estaba vacía. Y él se levantó, dice, y empezó nuevamente a bendecir. Hizo milagros cuando él resucitó. Él se levantó para poder demostrarnos su gloria. Para demostrarnos, porque él lo dijo. Le decía a sus discípulos, el Hijo del Hombre tiene que ir a la muerte, pero va a resucitar al tercer día. Y así también un día va a resucitar a los que han muerto en Cristo Jesús. Y a los que quedamos, dice, seremos arrebatados con poder. Esa es nuestra confianza, hermano querido. Que un año atrás no te separe de la bendición de esperar la venida del Señor. No la tengas por tardanza. Si Dios todavía no está dando tiempo es porque todavía faltan familias, faltan hermanos. Hay muchos de sus hijos que se han descarriado y son hijos de Dios. Muchos Dios los tiene predestinados para Él. Pero tienen que volver. Esta familia también. Nosotros estuvimos un tiempo en la iglesia cuando recién nos casamos, pero no había nada en nosotros. Y nos fuimos al mundo, destruidos. Cuando estábamos ya a punto de ir al infierno, Dios se acordó de nosotros y nos dijo, a mi esposo le dijo, al infierno ibas a parar, te estabas secando, muriendo. Pero Dios nos levantó con poder y gloria y aquí estamos, esta familia. Este año vamos a cumplir 20 años para la gloria de Dios, que Dios nos levantó. Y todo esto se lo debemos a Cristo. Así que vamos a seguir cantando para poder escuchar la palabra del Señor. Hay un coro muy maravilloso que dice, ya viene Cristo, señales hay. Es un coro muy antiguo. Yo sé que mis hermanos, sobre todo mis hermanos más ancianos, conocen estos alabanzas que cantamos y se gozan porque son coros que ya muchas veces en la iglesia nos están cantando. Pero yo me recuerdo mucho estos coros cuando era muy niña, pasaba por fuera de un pequeño templo que hay allá donde nosotros me crié, yo donde conocí a mi esposo. Y cantaban mucho este coro, ya viene Cristo, señales hay. Y ahora ese coro toca mi corazón. Antes yo lo escuchaba y encontraba bonito como cantaban, pero hoy día yo lo canto meditando. No solo bonito, sino palabras de vida eterna, porque me está diciendo que ya viene Cristo. Así que vamos a cantar nota la mayor y después vamos a pasar a la palabra. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar, los que durmieron se quedarán, los que vegaron serán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar, los que durmieron se quedarán, los que velaron serán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es cuida de las aves, la Biblia dice así.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en los días de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él cuida de las aves, la Biblia dice así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En las noches oscuras, en los días de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Gloria a tu nombre, Jesús. En tu palabra esperamos, Señor. En nuestro poder, en nuestra fuerza. Tu palabra es nosotros mismos, Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, glorificando a Dios. Vamos a pasar a la palabra en esta tarde. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias damos al Señor porque hemos comenzado este nuevo año con alegría, con gozo. Que la Biblia nos habla que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Entonces, a pesar de todas las tribulaciones que el ser humano como cristiano pasamos, pero dice que el Espíritu del Señor nos adiestra para estar con alegría. Dice que nuestro rostro se resplandece porque vive el Espíritu Santo en nosotros. Así es, Jesús. Doy gracias al Señor porque ya hemos pasado este año 2022. A Dios, al Señor Jesucristo sea la gloria y la alabanza porque Él ha sido fiel. Él ha sido maravilloso junto a nosotros. A pesar de todo, las cosas que se están viendo, porque sé que Cristo viene pronto y Él está preparando una iglesia para ser arrebatada. Así que queremos hacer un autoanálisis en este año ya que hemos comenzado y miremos atrás qué es lo que nos faltaba. Y lo vamos a ver a través de la palabra. En el libro de Mateo capítulo 21, en el versículo 18 vamos a tener allí Mateo capítulo 21, versículo 18. Vamos a tener una palabra para poder, más bien como un estudio en esta tarde, para poder reflexionar si realmente tenemos fruto nosotros como cristianos. Y yo he titulado esta palabra: el Señor Jesús busca fruto de su iglesia y no hojas. El Señor Jesús busca fruto de su iglesia
y no hojas. Y usted se va a dar cuenta en la palabra que vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice así Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Yo quiero que se vaya detallando las cosas que dicen en la palabra, porque la palabra no la leemos como cualquier libro ni cualquier revista. La palabra hay que leerla, pero meditarla. Y viendo una higuera, mire, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto digo que si tuvieres fe y no dudare, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieren en oración, creyendo, lo recibiréis. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Vamos a tu presencia, reconociendo nuestra total dependencia en usted, mi amado Salvador, Jesucristo y nuestro Rey y Redentor. Nos despojamos, Señor, de este hombre y pedimos al Espíritu Santo que nos hable en esta tarde con poder, con autoridad. Y mientras hablamos tu palabra, Señor, sana al enfermo, liberta al cautivo y todos aquellos que están oprimidos, Dios mío, por las garras del enemigo, y puedas soltarlo, porque tu palabra, Señor, nos hace libre cuando la escuchamos y cuando la atesoramos en nuestro corazón. Pedimos toda esta misericordia y que tu sangre bendita nos cubra en esta tarde, mi Cristo amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero primeramente decir esto. Dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Jesús venía desde el templo haciendo grandes cosas. Así es, Jesús. Recuerden que el Señor Jesús es 100% hombre cuando estuvo en la tierra y 100% Dios. Amén. Pero yo quiero que note algo, porque yo le decía que nosotros debemos de meditar la palabra y no leerla como cualquier libro. Dice, viendo una higuera, y vamos a hablar de la higuera. ¿Qué representa la higuera? Hay un 50% que dice que la higuera no representa a Israel. Hay otro 50% que dice que sí representa a Israel. Y lo vamos a ver por la palabra, que sí, el Señor Jesús está hablando de Israel. Dice, y viendo la higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Quiero que me ayuden aquí. Voy a pedir, porque vamos a leer algunos capítulos de los evangelios, porque es bueno leer lo que dice Marco. Marco capítulo 11, versículo del 12. Marcos 11, 12. Búsquela nomás. Dice así, mire. Si usted ve, si el Señor Jesús es Dios, Él pudo haber llevado un bolso, ¿cierto? Y haber dicho, hago un higo, o hago una manzana, o hago un pan. Porque dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, si Él es Dios, pudo haber creado higo de la higuera. Amén. Pero resulta que acá dice, y viendo la higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Por eso que hay que pensar y meditar cuando leemos. Mi esposa tiene Marcos 11, 12. ¿Qué dice? ¿El 12 hasta el 14? Sí. Dice. Mire, escuche bien, es algo un poco diferente, mire. Lleva por título Maldición de la higuera estéril.
Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie en fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Pues no era tiempo de higo. Y acá que dice, viendo la higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y resulta que Marco dice, pues no era tiempo de higo. Entonces, ¿cómo Jesús maldice esta higuera? Y si usted ve, el mismo Marcos 11, versículo 20, mire lo que dice, y pasando por la mañana, o sea que Marcos los detalla, aquí dice que fue como al instante, pero Marcos nos detalla que fue al otro día que la higuera se secó. Dice Marcos 11, 20, pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. ¿Se fija? Y aquí es importante porque el Señor nos relata en el 21 de Mateo, en el cual leímos, que habla de fe. Amén. ¿Sabe por qué el Señor habla de fe? Porque sus discípulos estaban llenos de falta de fe. Eran hombres de poca fe. Entonces el Señor le habla que la fe es importante. Hebreo 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El hombre y la mujer que cree en Dios tiene que creer que Él existe y que el galardonador de los que le buscan. Por eso que Hebreo 11:6 habla que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces estamos viendo que lo que Jesús está hablando sobre la higuera se está refiriendo a Israel. Pero vamos a detallar algo importante, hermanos amados, por qué el Señor maldice esta higuera. Y quiero que veamos algo porque estamos viendo que muchos dicen que no es Israel esta higuera. Pero la Biblia nos habla y estamos viendo en Marcos lo que leímos, que sí representa a Israel. Y mire lo que dice Oseas 9:10. Oseas 9:10 dice, como uva en el desierto hallé a Israel. Entonces, ¿quién es la higuera? Israel. Como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y hicieron abominable como aquella que amaron. Qué terrible, hermanos amados. ¿Por qué yo quiero detallar algo importante? ¿Por qué Dios, por qué el Señor Jesucristo maldice la higuera? Y vamos a ver más adelante después, hay una parábola donde habla, le dice, permíteme, Señor, que esta higuera pueda estar un año más. Es interesante lo que la Escritura habla sobre este pasaje bíblico. Entonces, cuando usted lee Oseas 9, está hablando que Israel sí es la higuera. Amén. Pero ¿sabe usted? Antes de entrar a la tierra prometida, Israel cayó en la adoración de Baal. Yo no lo voy a leer, o si alguien lo encuentra lo puede leer. Eso está en Número 25 del 3 al 18. Cayó en la inmoralidad sexual con las mujeres de los de Moab y adoraban los cultos paganos de los moabitas. Es terrible, hermano amado, lo que dice en Número 25 del 3 al 18. Por eso que dice acá Oseas 9:10, como uva en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres, ellos acudieron, ¿a quién? A Baal.
Amaron a los dioses paganos antes de adorar al Dios verdadero. Y más adelante, hermano, y estamos en el punto número 1, y más adelante vamos a ver que Israel, hermanos amados, es el punto importante de sobre toda la tierra, que Israel tenía que ser el pueblo, amado hermano, que tenía que expandir la palabra de Dios y ser ejemplo a este mundo perdido. Entonces, este pueblo cayó. Allí usted en su casa léalo, el número 25:3, 18 en adelante. Usted va a ver cómo Israel cayó en el paganismo, cómo Israel cayó en la idolatría. Entonces estamos viendo que por qué el Señor maldice a esta higuera. Yo le decía antes que él pudo haber creado, si tenía hambre, pudo haber creado un higo o pudo haber creado una manzana, porque él es Dios. Entonces a mí me llamó la atención, por la mañana volviendo de la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. ¿Y por qué la maldijo entonces? Si él es Dios. No está hablando de un árbol, está hablando del pueblo de Israel. Por eso que Marco lo detalla aún más, dice, pues no era tiempo de higo. ¿Cómo es posible entonces de maldecir a una higuera? Tremendo, ¿cierto? Estaba hablando espiritualmente. Claro, estaba hablando espiritualmente, y para allá vamos, hermano. Por eso el título, el Señor Jesús busca fruto de su iglesia y no hoja. Y mire lo que dice, y no halló nada en ella sino solamente hojas. Ahora, yo siempre me gusta observar, soy un hombre que no habla mucho, pero me gusta observar. Y no es por criticar, hermano. No, Dios nos libre de todo eso, pero hay que hablar la verdad de Dios. Le guste a quien le guste, pero hay que hablar la verdad de Dios, porque la iglesia de Cristo va para el cielo. Y dice que en el cielo ninguna cosa inmunda le entrará allá, sino solamente los lavados y comprados a precio de sangre. Veo gente muy linda, adornada, muy ordenaditas, y los veo yo los veo solamente como estas hojas, como esta higuera. Mire lo que dice, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. Observe, sino solamente hojas, apariencia de un árbol lindo, frondoso verde. ¿Me está entendiendo, hermano? Solamente hojas. Solamente hojas tenía esta higuera. Por eso el título, el Señor Jesús busca fruto en su iglesia y no hojas. Tú y yo nos podemos ver muy hermosos, muy bien vestidos, muy bien afeitados, muy bien cortado de pelo, una corbata muy linda, un traje muy hermoso. Pero ¿qué tal aquí adentro? ¿Estás teniendo fruto? En el número 4 vamos a ver si realmente estamos dando fruto o no. Cuando yo leía esta palabra, hermano, por eso que cuando yo leo y estudio la Biblia, y cuando yo preparo un mensaje, primeramente ese mensaje es para mí. Por eso hay que mirar el año 2021. ¿Diste fruto? Si no lo diste, este año 2022 tenemos que comenzar a prepararnos, porque Cristo viene. Y debemos estar preparados como la novia, que somos la iglesia, y el novio viene por ella. Vamos al libro de Mateo 24:32. Estamos viendo que esta higuera representa a Israel. Amén. Mateo 24:32 lo define aún más. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces se está refiriendo
a Israel el Señor Jesús lo que está diciendo. ¿Sabe usted que en el 14 de mayo de 1948, Israel se constituye como nación? El 14 de mayo de 1948. Y sabe usted, hermano amado, que la Biblia nos habla, las profecías bíblicas, que Israel fue esparcido por todos lados cuando fue en los cautiverios. Se esparció por todas las naciones. Pero en el 14 de mayo de 1942, Israel se constituyó de la noche a la mañana, hermanos amados, cosa que ninguna nación ha hecho. De la noche a la mañana Israel se constituyó como una nación. Y allí se cumple lo que dice Mateo 24:32. Y de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas estén en tierra y brotan, las hojas sabéis que el verano está cerca. Por la venida del Señor. Está cerca la venida de Cristo, porque el reloj de Dios es Israel. Ahí en el 31 lo está diciendo. Cuando lo junto dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Y ahí pasa el 32 lo que tú leíste. Por eso yo quise leer estos pasajes, hermanos amados, porque muchos dicen que no representa a Israel. Y bíblicamente sí es Israel. Amén. Por eso yo te decía que había que meditar en todo lo que yo te estaba diciendo antes. Vamos a Lucas, hermano, para poder seguir con esto, con este tema, para poder hacerles entender que hay algo extraordinario en este pasaje, que refiriéndose a la higuera. En Lucas capítulo 13, vaya conmigo a buscar allí y vamos a ver cosas maravillosas, lo que habla la Sagrada Escritura. 13:6. Sí, 13:6, que dice... ¿Lo leo? Sí, léala. Dice, parábola de la higuera estéril. Y dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Mire, déjala todavía este año. ¿Sabe lo que significa? Mire, usted ve acá, dice, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Sabe lo que representa esos 3 años? Representan los 3 años del ministerio del Señor Jesús. Y Él es el Señor que dice, mire, la misericordia, déjalo todavía otro año. La misericordia de este mundo infiel, a través de Jesucristo, a través del derramamiento de su preciosa sangre, Cristo está dando el tiempo aún más todavía para poder que el pueblo, para que el hombre, la mujer, el mundo entero se vuelva a Jesucristo, porque tiempos mejores no vendrán. Y es extraordinario. Los pasajes que vimos, dice que maldijo a la higuera. Pero en este dijo, también esta parábola, tenía un hombre, una higuera plantada en su viña. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Israel, hermanos amados, espiritualmente, lo único que hizo fue provocar a Dios. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, dice la Biblia que Israel provocó a Dios 10 veces en el desierto y Dios, su ira vino contra Israel. Tremendo lo que Dios hizo con Israel. En una parte, no me recuerdo el pasaje bíblico, pero dice que Dios mandó a ahorcar. Parece que es en el número 25, donde veíamos el número 25 del 3 al 18. Dice que cuando Dios lo airaron, dice que mandó a ahorcar a los príncipes, hermano. ¿El número? ¿A dónde? Sí, número 25, el pasaje que yo le había dicho. 25:4. ¿Sí? ¿Qué dice? Sabe que Dios, hermano amado, fue tan provocado por Israel, porque Dios quería que su pueblo solamente le adore a Él.
Pero Israel 10 veces lo provocó a ira, hermano. La ira de Dios viene desde el cielo y es derramada sobre la humanidad. Y eso es lo que el hombre no quiere entender. Y sabe que dice, vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en ella, en esta higuera, y no lo hallo. Dice, córtala. O sea que el padre le dijo, córtala, porque ya no está dando fruto. Para que inutiliza también la tierra. O sea que está estorbando la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Qué tremenda ilustración, qué tremendo ejemplo, hermanos amados. Tú te has dado cuenta, te has hecho un autoanálisis, cómo el Espíritu Santo todos los días los anhela. Y en nosotros sigue habiendo pecado, pero sabe que ni siquiera nos damos cuenta el pecado que está arraigado allí. Dice, déjala un año más. Posiblemente diere fruto. Bien, si no, la cortarás después. Qué tremendo, hermano. O sea, en otras palabras, si tú y yo no nos estamos dando cuenta que no estamos dando frutos dignos delante de Dios, Dios va a enviar los ángeles que están con las espadas desenvainadas para cortar a todo ser humano, cristiano, se supone hijos de Dios que no están obedeciendo la palabra, serán cortados. En este año de pandemia, hermano, muchos cristianos han sido cortados. Si Dios este día lo tiene a nosotros aquí es por su misericordia. Pero Dios envía su juicio para con su pueblo. Qué tremendo, hermano. Entonces el número 1, vimos entonces que la higuera que habla Mateo capítulo 21, verso 18, es Israel. Vino a buscar fruto, pero no lo halló. ¿Qué dice también? Que a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Por eso es importante, y lo hemos dicho hasta el cansancio, lea las Escrituras, para que nadie los engañe. El libro de Juan es maravilloso, hermano. Es extraordinario, porque yo leía allí en el capítulo 15, cuando habla que dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y dice que separados de la vid, los pámpanos no pueden dar fruto, porque la savia que corre sobre el árbol, sobre la higuera, perdón, sobre lo que da la uva, la savia es la que da el fruto. Y allí representa la vid, es Cristo, nosotros los pámpanos, y la savia es el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Y dice que separados de Él, nada podemos hacer. Y si uno sigue leyendo, después la parábola de la puerta estrecha le dice claramente cuando los que van a entrar, y le dice, cuando le dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estaréis excluidos. Y ahí le está hablando a Israel, porque ¿de quién eran los patriarcas? De Israel, pues. Y de ahí le dice, porque vendrán del oriente y del occidente, y del norte y del sur, se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y aquí se cumple esta palabra donde dice, y aquí que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Sí. Está hablando de que los postreros es la iglesia de Cristo, y que a quién va a venir el rapto primero, y después para quién va a ser la salvación segundo, va a ser para Israel, pues. Y era que te iba a decir que los hermanos entendieran cuando la Biblia dice elegidos es Israel, cuando dice redimidos es la iglesia. Claro, por eso que hay que entender muy bien el libro de Mateo 24, porque gran parte habla de Israel. Sí. Israel es el pueblo escogido. Y elegido por Dios. Elegido, nosotros somos comprados a precio de sangre.
Por eso en una oportunidad un hermano me dijo que si es posible, dice, a los escogidos van a ser engañados. Pero no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel. Por eso que aquí les dice, pues, he aquí que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Le está diciendo a Israel, ustedes por no haber creído en mí, pero Dios aún así le está diciendo que Jesús le estaba diciendo que iban a estar en la mesa. Amén. Entonces vimos, hermanos amados, lo que el Señor Jesús dice acá, que por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y vio una higuera. Entonces, en primer punto vimos a través de Marcos capítulo 11, versículo 20 al 20, Oseas capítulo 9 al 10, Mateo 24, 32, Lucas 13 del 6 al 9, vimos el número 1 entonces que esto lo que el Señor Jesús trató de decir se está refiriendo a Israel. Ahora, punto número 2. Israel tenía que ser un canal de bendición para todo el mundo, para toda la humanidad. ¿Y qué es lo que hizo Israel? Israel fue egoísta, porque ellos pensaron, como ellos conocían al verdadero Dios, pensaron que nadie más podía ser salvo. Vaya conmigo a Génesis 13:6, mire, ¿por qué le digo que Israel tenía que ser un canal de bendición para toda la raza humana, para toda la tierra? Israel conocía al verdadero Dios y tenía que transmitir el verdadero Dios y no hacer imágenes y no tirarse, echar sus hijos a los Baales, sino tirar las mujeres allí con otras cosas inmundas que hicieron. ¿Qué dice Génesis 3:6? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Dios habla con Abraham, le dice que a través de tu descendencia, que serían millares y millares, sería bendita todas las familias de la tierra. 12:3. ¿Sí? 12:3. De Génesis 12:3. Sí. Acá se me había... Sí, dice ahí bendeciré a los que Me te había bendicieran. traspapelado. 12:3. 12:3. Se me escapó ahí, seguro que fue a otro lado. 12. 3. Entonces, cometió el grave error este pueblo, hermanos amados, de pecar delante de Dios. ¿Sabe que Israel ha sido juzgado hasta hoy por su pecado de desobediencia a Dios? El 90% de Israel son juicios. Mire, Israel fue 430 años de esclavitud en Egipto. Sufrieron, ¿puede meditar usted 430 años de esclavo en una nación? Y cosa que hoy día Egipto desmiente. Y sabe que ese país hasta el día de hoy ha desmentido que tuvieron esclavo a ese pueblo. Por eso que muchos, no digo muchos, sino el mismo diablo quiere sacar las cosas que han sido escritas en el pasado para no hacerlas recordar. Cosas importantes. Y es más, cuando Israel sale de Egipto, cierto, después se convierte nuevamente un esclavo de los babilónicos, después de los medos persas, y así sucesivamente, hermano amado, hay más historia. En los jueces estuvieron hartas veces de esclavos. Y no me recuerdo otros nombres más de otros gobernantes, fueron también encarcelados, fueron vituperados. Y lo que me recuerdo más, un poco más acá, el tiempo de Hitler, el cual este ser diabólico de Hitler mató a más de 6 millones de judíos. Hay por ahí todavía unos videos, hermanos amados, donde muestran a judíos allí
a israelitas que los tenían sin comer, hermano, eran como unos verdaderos cadáveres. Y sabe que este hombre lo que hacía a mujeres, a niños y a ancianos, les decía que vayan a las duchas. Los que saben la historia, supuestamente para ir a sacarse la inmundicia, a ducharse. ¿Y sabe lo que hacían? Se metían en grandes galpones en los tiempos de Hitler, supuestamente para bañarlo. Iban niños, mujeres y ancianos, y de repente abrían, hermano, las llaves, y no era agua lo que salía, sino era gas, y los quemaban adentro vivos, hermano. ¿Y sabe por qué ha pasado todo eso? A lo mejor alguien puede decir, pero ¿por qué Dios es tan malo? No, hermano, Dios no es malo, Dios es justo, sino que el hombre mismo, el ser humano, por su pecado, es condenado. Nunca diga que Dios es malo, porque Dios es un Dios justo y verdadero, un Dios santo y puro. El hombre comete pecado por su falta, por sus errores. Caemos en grandes cosas inmundas. Mira, en Oseas capítulo 11 dice: Dios se compadece de su pueblo obstinado. Le dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba, y a los ídolos ofrecía sahumerio. Y ahí habla de todo lo que hizo. Mire, igual te iba a decir, yo creo que tú vas para eso, la palabra. Uno de los pecados más grandes de Israel, que también hoy día la iglesia no debemos cometer por lo que estás predicando. El pecado más grande de Israel fue haberse apartado del conocimiento de Dios. Conocimiento. Porque le dice en Oseas 4:6, le dice: mi pueblo fue destruido. Cuando dice mi pueblo, está hablando de Israel. Fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y si vamos ahora a Pedro, ¿a quién le dio el sacerdocio Dios? A la iglesia, a los redimidos. Y eso no quiere decir, porque la Biblia, yo la otra vez prediqué esa palabra, eso no significa que la iglesia se sienta más altiva que Israel. Nosotros debemos aprender de los errores de Israel, sí, para no cometer los Ahora, si alguien puede decir y puede preguntarnos, ¿pero Israel será salvo? Sí, va a ser salvo, pero... no todo Israel. No todo Israel, pero se va a quedar en la gran tribulación. Ese es otro tema que está en Apocalipsis. Dice que Dios tiene un lugar preparado allí en el desierto. Cuando sea la gran tribulación, Dios va a guardar a su pueblo Israel. Y de ahí salen los 144.000 de cada tribu. Pero no son menos. Son 144.000 de cada tribu. Entonces Israel, como decíamos en antes, va a tomar de su propio chocolate que él hizo. Es lamentable. Y todavía podemos ver, uno cuando ve de repente los reportajes de allá o cómo ellos se expresan, hay siempre ese como orgullo. Hay mucho orgullo en la gente, ellos son mejores, que ellos son mejores que los demás. Y eso es lo que tú mismo decías, pues, mami, que la iglesia no debe caer en eso, porque muchas veces encontramos el orgullo en lo hermano. No, es que yo soy esto, no, es que yo soy esto. Y no podemos ser igual, porque el orgullo viene del padre de todo, de donde viene el orgullo. Sí. Entonces por eso no debemos caer en eso, porque yo he visto varios, me gusta buscar reportajes y siempre, no, es que nosotros aquí, nosotros allá, y es lo que Dios no quiere para nosotros, la iglesia. Y es porque Dios hasta el día de hoy cumple su promesa que le hizo a Abraham. Claro. Sí, porque es un pacto. Es un pacto, porque a pesar de todo lo que ellos, los bendice, a pesar de que ellos no le alaban a Dios. Por amor a Abraham. Por amor a Abraham, porque él hizo un pacto con él. Y Moisés y todos los profetas siempre le hacían recordar ese pacto. Todos los patriarcas. Que tenga misericordia de... ¿Por qué cree que Israel floreció? Floreció, pues por eso que es porque está muy bien delante de él. No, es por la promesa de Abraham. Es que lo que está diciendo ahí de la higuera, po. Él vio que tenía hoja y no era tiempo de dar fruto, porque todavía no es el tiempo de Israel, po. Porque Israel ahora pareciera, o sea, se ve florecido, pero tiene hojas, pero no tiene frutos. Es lo que yo decía en antes. Porque le falta el Mesías. La iglesia puede verse muy linda. Muy linda nosotros como iglesia. Sí.
Pero lo que Dios quiere, hermanos amados, que tú y yo demos fruto, y lo vamos a ver al final. Usted lo sabe eso. Gálatas 5:22, el amor, el primer fruto. Pero quiero detallarle algo más sobre Israel. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios lo dejó? Salmo 81, mire, y lo detalla claramente y sin que nosotros lo expliquemos detalladamente. Salmo 81 del 11 al 12. Mire, Salmo 81 del 11 al 12. Pero mi pueblo no oyó, número 1, mi voz. Mi esposa hablaba, Oseas 4:6. Mi pueblo le faltó el conocimiento. Por eso fue desechado. ¿Por qué? Porque desechó la palabra del Dios eterno. Pero mi pueblo, Salmo 81, 11, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Ahora entiende por qué Dios lo desechó. Pero lo tiene mirando de lejos. En total no lo ha desechado. Pero, como decía antes, va a tener que tomar su chocolate porque el mismo Israel lo hizo y lo va a tener que volver a tomar. Número 12. Lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Lo dejé. Y caminaron en su propio consejo. Y quiero decir algo aquí. ¿Conoce cristianos ustedes que andan en su propio pensamiento, en sus propios ideales, emociones humanas? Yo conozco cristianos que hoy día están metidos en la droga, están metidos en el alcoholismo, porque dejaron al Dios de Israel. Al Dios, hermano. Antes yo trabajaba allí acarreando una leña y me gozaba en mi corazón. Yo le decía, Señor, te doy gracias por lo que tú has hecho por mí. Amén. No te pido nada, Señor, solamente un rica maya soja. Una más sabia. Gracias, Jesús. Te doy gracias, Señor, le decía, por un rinconcito allí en el cielo. Este hombre estaba podrido en el pecado, lleno de adulterio, lleno de inmundicia. ¿Cómo no adorar a este Dios verdadero? Hemos sido despreciados, pero hasta aquí, hermano amado, ya eso ya no cuenta. Yo me gozaba solo trabajando allí, acarreando esa leña, y decía, gracias, Señor, porque todo, tú nos has dado todo. Amén. Nada es nuestro, ni nuestra propia vida, nuestro propio soplo de vida, nada es nuestro. Solo yo me queda, mi familia, solamente de adorarte y de bendecirte. Amén, gloria a Dios. Y este pueblo dijo, lo dejé, dice el Señor, por tanto, a la dureza de su corazón. Es lo que pasa cuando un cristiano se va. Dios lo deja que ande en su propio pensamiento, en sus propios ideales de su corazón. Y caminaron en su propio consejo. Y sabe que cuando yo veía y observaba el 13, mire, observa el 13, cómo Dios llora. Cómo Dios llora por Israel, hermano, y con la iglesia cuando se aparta. La niña de sus ojos. Yo observaba a través del Espíritu Santo cómo Dios llora, dice el capítulo 13 de Salmo 81. Oh, dice, si me hubieran oído mi pueblo. Si en mis caminos hubieran andado Israel. 14. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Yo meditaba en un joven que Dios lo usaba tanto. Y Dios le habla a través de esta palabra. Le dice, si tan solo hubieras andado y oído mi voz, yo hubieses derribado los enemigos. Yo hubiese derribado el alcoholismo, yo hubiese derribado la drogadicción, la prostitución, miles de cosas. El lesbianismo. El diablo tiene tan agarrado al ser humano, pero no se da cuenta al Dios eterno, al Dios maravilloso que tenemos. Esa palabra que estás leyendo ahí, Señor, inmediatamente me daba
que nos vayamos a los Proverbios 3, la exhortación a la obediencia, cuando le dice en el 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y endereza tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Y eso es lo que le pasó a Israel, porque dejó la palabra, porque dejó lo más importante que es la voz de Dios, que es su palabra. Mira, tú puedes tener linda casa, pero nunca pongas tu casa antes que Cristo. Primero el Señor. Puedes ser abogado, puedes ser un profesor, puedes ser una persona muy estudiada, pero primero está Cristo. Puedes tener un muy buen matrimonio, una muy buena familia, pero en esta casa vive Jesucristo, centro, primero que todas las cosas. Así es, mi Jesús amado. Cristo primero, Cristo céntrico, primero Él. ¿Te has dado cuenta tú que en las iglesias, en los púlpitos, hay una Biblia? ¿Por qué? Porque Cristo es primero. Cristo es primero. Nunca se te olvide. Cristo es primero. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Número 3. Las hojas representan la religión y la justificación del hombre. Vaya conmigo a Génesis. Nos queda el número 3 y el 4 y vamos a terminar. Las hojas representan la religión falsa y la justificación del hombre. Mira lo que dice Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales. ¿Recuerdas cuando Adán y Eva cometieron el error? Muchos dicen, alguien comió una manzana. No dice la Biblia manzana, pero pues que haya sido un higo. Nadie lo sabe. Un fruto nomás. Pero sabe que el hombre se justificó allí. Ah, Señor, pero es que la mujer que me diste, la serpiente, Señor. Comenzaron a justificarse. ¿Y sabe lo que hizo allí el hombre y la mujer? Dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero las hojas no te salvan. Porque si usted lee más adelante, dice que el Dios eterno hizo un sacrificio de animales para vestirlos a ellos nuevamente. Amén. Reconociendo allí que era el sacrificio que Cristo iba a hacer más adelante. Los que han leído la Escritura, Así es, Jesús. dice que Él hizo un sacrificio, mató los primeros animales y los cubrió con pieles de animales. Por eso que la higuera representa la religión. ¿Te has dado cuenta los fariseos cuando tú lees la Biblia? ¿Te has dado cuenta los religiosos? Las miles de religiosidad que hay en el mundo. ¿Te has dado cuenta que de su boca sale el Dios? Que Dios hace esto, que Dios... Se esconden detrás de la higuera, de las hojas de la higuera. Ayer veía un programa donde un hombre tenía una iglesia y era un marihuano. Decía que a través de la marihuana ellos alcanzaban a Dios. Y imposible, mentira del diablo. No hay ninguna otra manera de subir al cielo y de entrar al cielo si no es por Jesucristo. Amén, gloria a Dios. No hay ninguna otra religión, solo Cristo, aquel que fue redimido allí en la cruz del Calvario, nos redimió a través de la sangre de Cristo. Nosotros tenemos entrada al cielo. Mira lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estamos ya justificados en su sangre. Por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira que vendrá de arriba del cielo para destruir esta tierra. Así es, Jesús. ¿Te das cuenta que no puedes tener solamente las hojas? Tú puedes ser un árbol muy frondoso, muy lindo, te puedes ver en el púlpito, en la iglesia. Pero ¿y el fruto dónde está? Jesús le decía,
Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas. Las hojas no te cubren, las hojas no te salvan. El mundo, la gente, los que no tienen discernimiento te pueden ver muy lindo. Pero si no tienes el arrepentimiento, el nacimiento, como dice allí Juan 3, como le explicó a Nicodemo, que para poder entrar al cielo hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo yo siendo viejo puedo entrar al vientre de mi madre? Y Jesús le estaba hablando espiritualmente. Nosotros somos nacidos 2 veces, biológicamente y luego espiritualmente. Reconocer a Jesucristo como Salvador personal, abrir nuestro corazón y dice, seremos salvos de la ira que viene sobre este mundo. En Colosenses capítulo 3, verso 12, habla del verdadero vestido que Dios te da, como lo representa en Génesis. Dice, vestido pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y mansedumbre, de paciencia. Ahí está la vestimenta y tienes que tener los frutos. ¿Te fijas, amados hermanos? Y sabes, número 4, los frutos los vamos a clasificar en 2 cosas solamente, para no ahondar tanto. Primero, tiene que haber arrepentimiento. Amén. Tienes que reconocer a Jesucristo en este año 2022. Si el año 2021 fue ahí nomás y no hemos reconocido delante de Dios nuestros errores. ¿Sabes tú que hay una palabra, no me recuerdo, en Primera de Juan, que nosotros todos los días tenemos que ir a las plantas de Cristo, porque nosotros, nuestra humanidad, esta carne no ha sido totalmente regenerada y vivimos en el pecado? Y todos los días tenemos que, sé que Cristo nos lava y nos limpia con su sangre, pero tenemos que reconocer que Él es nuestro Dios y Él nos justifica. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, no en las hojas. Por eso te decía que el hombre se justifica detrás de las hojas en una religión. Pero no es así. Es a través de la sangre preciosa de Cristo. Entonces el arrepentimiento es uno y el otro es la obediencia de la palabra. Arrepentimiento y obediencia. Y vamos a tener tremendas victorias cuando usted y yo reconocemos que Dios es nuestro Dios. Así es, Jesús. Gálatas, mire, Gálatas 5:22 está hablando de los 9 frutos que tenemos que tener. Y lo hemos dado muchas veces, no queremos ahondar. El primero dice más el fruto, no dice los frutos, porque el Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí, es el que da el fruto. Por eso que a lo mejor alguien no sabe y qué significan los frutos, cuáles son los frutos. Y los frutos están en Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es el primero, amor. Segundo, el gozo. Tercero, paz. Después, paciencia. La benignidad, bondad. Y la fe es un fruto, hermano. Por eso que el Señor Jesús decía acá en el 21, respondiendo, Jesús le dijo, de cierto digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Vaya conmigo rápidamente, se me estaba quedando aquí abajo, 25, Mateo 25, del 14 al 30. ¿Qué es lo que va a pasar si tú y yo no estamos dando fruto, hermano? Vaya conmigo, rápidamente Mateo 25 para concluir este tema, que es un tema maravilloso que me edificó mucho mi corazón, mi alma, mi espíritu, porque en este año quiero ser y tratar de ser mejor que el otro. Mateo 25 del 14 al 30. ¿Se lo leo? Sí, léelo. Dice,
Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1. Y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y me fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro, donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. ¿Por qué debías haber dado mi dinero a los Porque debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. El que no tiene aún, lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Qué tremendo la parábola del Señor Jesús. Cuando comienza dice: porque el reino de los cielos es como un hombre. Representa a Cristo, y sus siervos representan a los hijos de Dios. Y sabe que estos hombres tienen la responsabilidad, porque Dios le ha dado dones y le ha dado talento. Y es más, nos ha dado una tercera cosa, que es la habilidad humana. ¿Sabe cuáles son las habilidades? Hay gente que trabaja muy bien la madera. Esa es una habilidad que Dios nos ha dado. Son maestros carpinteros, son albañiles, y podemos decir y enumerar miles de cosas, miles de habilidades que Dios ha dado al hombre. Pero espiritualmente, Dios ha dado dones y ha dado talentos. Y el problema es que el día menos pensado, Dios va a preguntar. Por eso usted en su casa lea esta parábola. Dice que a uno le dio 3 o 5. 5, el otro 2. El otro dice que le dio 2. El primero multiplicó, dio 5 más. El otro igual multiplicó, pero el otro lo escondió. Y le dice: siervo malo y negligente, echarlo a las tinieblas de afuera. Hermanos amados, cuando yo meditaba en este pasaje, meditaba en multitudes de cantantes supuestamente cristianos. Yo escuchaba a un pastor un día de El Salvador, y decía este pastor que este muchacho cantaba muy lindo, dijo, muy lindo. Y él fue donde él para invitarlo a su iglesia para que fuera y cantara en una campaña, porque él es un evangelista. Y el muchacho le dijo: si me da $50, algo por así más o menos, yo voy. Y el pastor le dijo: desgraciado, aunque vendiera mi casa no te daría toda la plata, porque sabes tú que la palabra desgraciado ahí en El Salvador significa sin gracia. O sea que no, y acá en Chile o en otras partes puede notar muy grotesco esa palabra, desgraciado, pero allí en El Salvador se usa mucho porque significa sin gracia. Entonces hoy día vemos un gran comercio de muchos supuestamente cantantes cristianos, y lo cual Dios ha dado esos talentos, y lo único que están haciendo, se están beneficiando ellos, y resulta que los talentos y las habilidades que Dios les ha dado son de Él, y puede Él quitarlas.
el uno también representa a aquellos que de repente están en la casa de Dios y de repente saben la palabra, saben hacer cosas para Dios, pero no lo quieren hacer y se viven excusando que otros lo hacen mejor, que otros lo pueden hacer. Y yo me ha pasado, yo le he dicho a los hermanos, pero usted tiene la palabra, porque todos tenemos la palabra, porque el Espíritu Santo es uno solo. Y el Señor dijo que el que no tiene sabiduría, pídasela en abundancia, Dios la va a dar. Entonces el problema es que muchas veces nos excusamos. Yo he conocido hermanas que están 7, 10 años en la iglesia y todavía cuando se les dice, ¿puede dar una reflexión de la palabra? ¿Qué han contestado, Carlos? Somos nuevecitas, todavía no. Y resulta que el Señor cuando nos escoge dice que nos escoge para su servicio. Entonces ese uno igual representa, él está dentro de la casa de Dios, sí, pero no quiere hacer, tiene miedo de que el Señor es fuerte, dice, porque el Señor es hombre, ¿cómo dice primero? Dice, por tanto tuve miedo, le dice, llegan también, conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no has sembrado. Entonces, eso también representa mucho que la iglesia de repente no quieren hacer nada, claro, que quieren ir de oyente, quieren ir al culto, y si el pastor o el hermano le pide algo para hacer, nunca pueden, nunca quieren, porque según ellos hay otros que lo hacen mejor, pero resulta que hay una palabra clave para eso, obediencia. Y nosotros acá, los hermanos, ¿cierto? Ahí está Carlos, siempre cuando nosotros le tratábamos de ayudar a los hermanos y decirle, siempre le decíamos, hermano, cuando usted Dios le pida que usted vaya a la calle y un hermano le diga, hermanito, usted puede predicar, aunque sea decir Dios es amor, tú ya estás obedeciendo. Y en la obediencia hay ganancia. Y eso es lo que le pasó a este siervo. Y aquí lo explica tan bien en esta parábola. Y lo otro que yo te quería decir, hermano amado, iglesia, la historia de este joven, de aquel pastor, ¿sabe lo que pasó con este muchacho? Un día dice que iba cruzando la calle y lo atropella un carro y lo mata instantáneamente. Y hasta ahí nomás quedó. Hay tantos testimonios, hermano. Mira, yo fui diácono en la iglesia acá por muchos años. El pastor un día sábado me dejó a cargo de la iglesia, porque el día sábado se acostumbra a salir la mayor parte de aquellos años. Y el pastor me decía, mire, si no llega el coordinador, si no llega el predicador, usted nombre a alguien, porque usted es la autoridad en la iglesia. Bueno, y resulta que no llegó ni el coordinador ni el predicador. Yo fui donde un hermano y le dije, hermanito, ¿usted puede coordinar? No, me dijo, no. Fui donde otro hermano, ¿usted puede predicar? No. Y aprendí tantas cosas, siendo muy nuevo dentro de la iglesia, hermanos amados. Después fui donde un anciano que yo conocía por muchos años, me dijo, yo predico. Después fui donde otro hombre más maduro, yo coordino. ¿Te fijas? Entonces, y yo meditaba en mí, decía, Señor, yo no quiero ser así. Yo no quiero estar en una banca calentando la banca. Yo quiero ser algo, yo quiero fructificar en tu viña, Señor. Y el grave problema que habla esta parábola, que le dice por cuál, dice en el 25, por cuál tuve miedo y fui y escondí tu talento. Mira, no dice mi talento, dice tu talento. Es la tierra que tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo, siervo negligente. ¿Te fijas, hermanos amados, que todos nosotros, desde el día, el momento que Cristo nos llama, Dios nos da talento y nos da dones? Pero talento y dones no es para ti, es para el servicio de la obra del Señor, porque nada hemos tenido. Yo he visto músicos muy arrogantes. No, se tocan hermoso, hermano, hacen maravillas, pero muy soberbios, hermano. Muy soberbios. No que digan a otro.
Y sabes tú que se jactan, hermanos amados. Lo más terrible de todo esto es que el día al menos pensado le va a llegar la factura. Gálatas 6:7. No es rey, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Entonces, el 30 dice, el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. No importa si tú llevas 1 día, 3 días, 4 días, Dios algo te ha dado. ¿Y sabes cómo podéis mantener, cómo puedes obtener los dones y los talentos? ¿Cómo se puede obtener? Escudriñando la Escritura y congregándote. Quizás hay muchos ancianos que hoy día no están yendo a la iglesia. Una ancianita por aquí de muy cerca, mi esposa le decía que no podía ir a la iglesia. Y estos videos le han servido mucho. Muchas bendiciones para todos aquellos que de una u otra forma no pueden ir a la iglesia, pero están escuchando palabra a través de este medio, de esta plataforma. Dios les bendiga. Pero aquellos que pueden congregarse, congréguense y adoren a Dios y lean la palabra. ¿Sabe usted que cuando comiencen ustedes a leer la Escritura, el Espíritu del Señor le va a guiar? Y alguien que esté hablando otras cosas fuera de la Sagrada Escritura, el Espíritu del Señor le va a dar testimonio que no es así. Por eso que Dios nos ordena en Mateo 24, allí en el 4, que el engaño está allí, lo primero. Entonces, hermanos amados, ¿estás dando fruto dentro de la iglesia o solamente hojas? Y el Señor Jesús busca fruto de su iglesia. De su iglesia está buscando fruto. Y los frutos, lo primero es el amor. Y mucha que fallamos en tantas cosas, hermano. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esta es la palabra en esta tarde. Podríamos hablar muchas cosas más, pero no queremos cansarlo. Esta es la palabra del Señor. Yo quiero orar. Quiero dar gracias al Señor por esta palabra. Si hay alguien que no conoce a Cristo, este es el tiempo. El tiempo es corto. Cristo viene ya. Y qué terrible lo que dice la Escritura. Siervo malo y negligente, echarlo a las tinieblas de afuera. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por esta palabra que este comienzo de año, Señor, nos has dado. Permita, Dios mío, que a través de tu Espíritu Santo cada día nos ayude a ser hombres y mujeres fieles para la obra y para la viña del Señor. Usted vino a implantar su iglesia. Y esta iglesia, Señor, es la que tú llevarás, mi Dios. Bendice a tu pueblo en diferentes lugares, quizás lo más rincón de este mundo, pero que tu palabra llegue a aquellos corazones y sean bendecidas por su palabra, no por la palabra de este hombre, sino por su palabra que fue implantada. Muchas gracias, Padre. Pedimos esta misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por la palabra. Damos gracias al Señor, hemos orado ya, igual mi esposa ha orado por los hermanos. Así que vamos a cantar esta última alabanza. Vamos a cantar esta hermosa alabanza que por ella igual fuimos conocidos por muchas partes por esta alabanza. Y nos trae siempre mucho recuerdo cuando la cantamos por primera vez en un ayuno que tuvimos el año 2019, el 31 de octubre. Son como los recuerdos que tenemos ahora del templo. Y ese video tiene muchas visitas. Este video ya tiene casi 400.000 visitas. Y muchos hermanos de países escribían ahí comentarios diciendo que es muy hermosa. Y bueno, esta alabanza es una esperanza para los hijos de Dios. Que pasen los meses, pasen los años, nosotros tenemos que entender que Él pronto vendrá. Cada día debemos acostarnos con esa esperanza. Así como Pablo estaba vivo y él esperaba la venida del Señor. Y yo sé que ahora también
donde Él está con Dios, Él también está esperando poder venir en el milenio con la iglesia, ¿cierto? Así que debemos seguir confiando en el Señor, porque un día estaremos con los mártires de la iglesia, con todos aquellos que hemos predicado, un día los vamos a ver si somos fieles. Gocémonos y alegremos, no tarde mayor, pasarán los días.
pronto vendrá. Amén. Gracias, Jesús maravilloso. Esa es la esperanza, Señor Jesús. Gracias porque aunque pasen los años, pasen los días, los meses, Señor, seguiremos confiando y esperando en tu venida, mi Padre celestial. Tu palabra dice que usted está preparando lugar para nosotros. Gracias, Jesús. Amén, qué maravilloso es Dios. Mientras cantaba, meditaba, muchos yo sé que han perdido sus seres queridos en esta pandemia, a lo mejor por enfermedades, por accidentes, pero si han muerto en Cristo Jesús, esta es la esperanza. La Biblia dice ahí en Tesalonicenses que no debemos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza. Por eso Dios nos da, yo me gozo porque el Señor para nada, de ninguna cosa de nuestra vida los ha dejado sin respuesta. Todo está en la palabra, todo está en la palabra para consolarnos, para fortalecernos, para alegrarnos, para poder ver que todo está en su mano, hermanos queridos. Desde el mismo, yo me imagino desde el mismo día que Él creó a Adán y a Eva, el Señor dispuso todo su tiempo y su amor para esta humanidad. Y el Señor no nos deja en ningún ámbito. Se preocupa de la viuda, se preocupa del huérfano, se preocupa del menesteroso, se preocupa del que está sufriendo, del que está alegre. El Señor todo lo ve. Y por eso, hermanos queridos, hermanas queridas, si tú has perdido a tu ser amado, aquí la palabra te está diciendo que no te entristezcas como los que no tienen esperanza. Yo sé que es doloroso ver la partida de un ser amado, pero cuando tenemos a Cristo, surge la esperanza, surge ese gozo de decir, seguiré siendo fiel para poder ver a mi esposo, mi esposa, mi hijo, lo que tú hayas perdido. Así que el Señor te bendiga. Un abrazo, hermano, bendiciones y nos veremos en otro video si Dios lo permite. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga esta palabra que hoy día ha traído mi esposo y que fluya como río de agua viva donde Dios quiera llevarla. Nuestra hermana Carolina nos despide este servicio. Amén. Señor, te damos gracias por todo lo que se ha hecho este día, Padre. Te damos gracias por tu palabra que cada día nos nutre, que cada día podamos dar buen fruto, Padre Celestial. Sí, te pido Jesús. que nos ayude en este nuevo año que tú nos diste, Padre. Ahora te pido que nos despida este culto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.